Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Estamos en una cobertura más, como todos los miércoles, y qué mejor hablar de un tema de gran interés, como es hablar de la fiscalización como herramienta del bienestar social. Y qué mejor tener a un gran experto en la materia, al doctor José de Jesús Sosa López, quien además es licenciado en Administración Pública, maestro en Estudios Urbanos y Regionales y cuenta con un doctorado en Gobierno y Administración Pública por una de las grandes universidades del Instituto Universitario en Madrid, España. Además de que ha ocupado grandes puestos, en el cual voy a mencionar algunos. Ha sido director general de la Auditoría y Evaluación del Sistema de Control Interno en la Auditoría Superior de la Federación, además de que ha sido y fue jefe de la Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara, titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión en el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, director regional noroeste en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con sede en Tijuana, además de haber sido coordinador docente en la Escuela Nacional de Control del Perú. Pues bienvenido a su casa, doctor. ¿Cómo está? Pues muchas gracias, la verdad es que muy honrado por esta invitación y por esta oportunidad de diálogo, que es a final de cuentas de lo que pues todos quisiéramos tener más ideas, más sustancia, más referencias. Tu programa y tu espacio, la verdad es que siempre constituyen esta posibilidad de avanzar y de no quedarnos en esta idea cómoda, a veces limitada a leer notas, ¿no? Así es, y sobre todo un tema de gran interés como es el de la fiscalización como herramienta del bienestar social y qué podemos hacer si realmente esto influye para que haya más equidad, pues para que haya más recursos, para que haya mejor calidad de vida. Esta fiscalización, cuando ustedes están auditando, que auditan los programas sociales, los programas federalizados y todos ellos, me imagino que logran abatir la corrupción, pero sobre todo obtener una mejor calidad de vida en el bienestar social. ¿Cómo está ello? Pues mira, la verdad es que es muy importante porque yo tengo que decirte que el tema del bienestar social es en realidad el tema central, el tema lo importante. Es lo que podríamos llamar como lo sustantivo. Así es. Y la fiscalización no es, sino a final de cuentas, un medio para que ese noble propósito del bienestar social alcance sus fines y tenga el impacto que todos esperamos, ¿no? Entonces, la relación entre fiscalización superior y bienestar social, hay que tener muy claro que lo sustantivo es el bienestar y la fiscalización es lo adjetivo, lo procedimental, lo que ayuda. ¿Por qué? Porque en materia de bienestar social, pues tenemos metas muy claras, pero también enormes problemas. El diagnóstico te dice, tenemos grandes brechas de alimentación, grandes carencias de vivienda, insuficientes servicios y medios de salud. Y la fiscalización superior tiene que reconocer esos diagnósticos, pero también tiene que decir en qué medida lo que sí se puede hacer, el tamaño de los hospitales, el alcance de las escuelas, la capacidad económica de los programas de vivienda, de salud, de educación, tienen que ejecutarse de la mejor manera posible, con una orientación de eficiencia, pero también de solidaridad, también de apego a los derechos humanos. Y entonces la fiscalización sirve fundamentalmente para que responsablemente vayamos a decir cómo se gestionan los programas, cuál es el desempeño de nuestros funcionarios, de nuestras instituciones, y reconocer que, bueno, siempre puede haber fallas, errores no dolosos, omisiones no dolosas, que siempre se pueden corregir, y obviamente, como señalabas, pues siempre está el tema del potencial riesgo de la corrupción. Así es. Pero la fiscalización, a final de cuentas, de lo que se trata es de hacer este ejercicio de conciencia en el que revisamos las cuentas, pero también los procedimientos, las reglas de operación, y entendemos que el servidor público, que entendemos que el ciudadano, que a veces le pedimos demasiados papeles para hacer trámites, tienen limitaciones de tiempo, de recurso, de esfuerzo. Y entonces la fiscalización debe ser un medio para entender que las normas y los objetivos que nos proponemos requieren de ajustes humanos sutiles, ajustados a las circunstancias, ajustados a la condición socioeconómica de las personas y ajustados también, por ejemplo, a situaciones extremas como pudo ser la emergencia del COVID, donde, bueno,
aún con el COVID, pues nosotros teníamos que seguir fiscalizando y los servicios públicos tenían que seguir operando, ¿no? Claro. Recordemos la carrera y las confusiones de qué vacuna te pones y si es compatible con otra. Bueno, todo este esfuerzo nos tiene que ayudar y nos tiene que servir para entender que la fiscalización mide cómo se hacen las cosas y si las cosas están atendiendo a sus mínimos necesarios, si las cosas están ocurriendo como es esperado. Muy Lógicamente bien, es un tema entre excelente. deber ser y ser, que implica incluso una discusión filosófica que en muchos sentidos, pues tú en tu espacio siempre has discutido, ¿no? Claro, claro, el debate es muy importante en ese aspecto. Vamos a mencionar por bloques en este sentido cómo describe la situación actual en México con términos del bienestar y qué tan efectiva considera estas políticas económicas implementadas hoy día en el gobierno actual para mejorar esta calidad de vida y si cree que existe una relación entre el modelo económico neoliberal que existió y los niveles actuales de desigualdad social, si influyó o no influyó, por qué salieron estos 13 millones de la pobreza que nos han mencionado arduamente en toda la prensa y en ese sentido, ¿cómo describe, cómo analiza desde su perspectiva usted, doctor, la situación del bienestar en el caso mexicano? Pues mira, la verdad es que es una pregunta muy desafiante. Yo tengo la fortuna de venir de la fiscalización y haber podido documentar una visión. Debemos entender muy claramente que el bienestar, a final de cuentas, es las condiciones en que la población, cada individuo, cada familia, cada comunidad vive y si tienen todos los factores que requieren, pues no solo para sobrevivir. Claro. Recordemos que la definición de salud no es la carencia de enfermedad, sino la posibilidad de que el ser humano desarrolle todo su potencial. Bueno, vivimos en México en un país federal donde tenemos 3 ámbitos de gobierno y en ese sentido sí es muy importante contrastar porque en Jalisco y en el área metropolitana de Guadalajara pues vivimos una situación que no necesariamente es igual a la de otras ciudades, aunque sí tenemos un mismo gobierno federal. Claro. Las transformaciones habidas en los últimos 6 años, la verdad es que son muy importantes porque sobre todo hay que decirlo, están pensadas en cómo se producía o se dejaba de producir bienestar. Los últimos 7 años de cambios administrativos son cambios muy claros, sí en términos de la gestión pública, pero sobre todo en términos del bienestar. El gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de la presidenta Sheinbaum han insistido mucho en la idea de que los fenómenos técnicos, quizás tecnocráticos, no necesariamente garantizaban los procesos de producción de bienestar. Y ellos optaron entonces por este modelo en el que pues ya no hay tanta intermediación de instituciones, de procesos, de programas, sino ahora estamos centrados en un modelo asistencialista, como se le conoce, centrado además en medios de transferencia económica directa a los individuos, directa a las familias. Por eso tenemos este sistema de pensiones, este sistema de becas, este sistema de apoyos, que la verdad constituye en muchos sentidos una innovación. Me permite utilizar la vieja frase del pensador John Rawls que hablaba de vino viejo en botellas nuevas, ¿no? Así es. Es decir, tenemos una vieja fórmula de gestionar las necesidades del bienestar, ¿no? En un momento contemporáneo donde, bueno, pues como sabemos hay una crítica desde la academia, desde otros círculos políticos, pero también desde otros ámbitos gubernamentales donde se dice, bueno, las transferencias no son necesariamente lo mejor. En Jalisco tenemos un gobierno estatal y varios gobiernos municipales con una orientación ideológica y programática diferente, donde, por ejemplo, pues tenemos un modelo de ciudad como puede ser la ciudad de las niñas y los niños en Zapopan, o un modelo de salud en Jalisco donde el Estado se negó a cancelar el Seguro Popular. Así es. Y yo decía, desde la perspectiva de la fiscalización superior, lo que tenemos es una visión, la verdad, bastante rica en la que podemos decir que cada una de estas pautas, la pauta federal que tiende a buscar los beneficios directos de los ciudadanos, o la pauta de los gobiernos estatal y municipales en Jalisco que insisten en crear centros DIF para niños, para mujeres, para discapacitados, en que se centran en la idea de que es posible tener hospitales propios, ¿no? En Jalisco estamos muy orgullosos por nuestros hospitales civiles, que además son hospitales escuela, lo cual tiene una enorme ventaja y es un instrumento muy potente, que contrasta, por ejemplo, con la importación de médicos que tiene el gobierno federal ahora en boga. Entonces,
el bienestar social se ha de producir por diferentes medios. ¿Cuál es el balance? Bueno, pues hay 13 millones de personas que salieron de la pobreza, pero también los análisis nos dicen que esas 13 millones de personas salieron de la pobreza, tienen más ingresos gracias a las transferencias, pero ahora destinan más parte de su ingreso a medicamentos, más parte de su ingreso a servicios de salud, porque ya no están esas instancias que antes les daban la consulta y el medicamento. Ahora tienen servicios, es decir, es una cosa por otra y en ese sentido la fiscalización es neutra. La fiscalización lo dice si uno es mejor, otro es peor. Okay. Sí, no puede medir esa parte cualitativa. Bueno, aunque ya hay evaluación del desempeño, hay evaluación de instancias, pero esa parte cualitativa de que decir, bueno, el recurso ahí está, se ha gastado bien, pero tenemos que valorar uno contra otro, si realmente el tema de gastar en la salud o en el tema de gasto social, cada uno sopesar precisamente si con tu dinero puedes ir a comprar o viceversa, que mejor te lo dieran en salud y no te lo dieran en un programa social. Pero sin embargo, doctor José de Jesús, yo considero que México, a pesar de que ha sacado 13 millones de la pobreza, pero también ha crecido la deuda. Y yo no justifico, no digo estuvo bien o estuvo mal que se creciera la deuda pública, pero quizás pueda ser razón de ser, porque primero teníamos que dar un paliativo a esas gentes para que después pudieran producir. Hoy ya están en una fase para poder producir. Entonces, desde esa fase, pues ya lo sacamos de la pobreza, pero no nomás un programa social, ahora hay que echar a andar Plan México, el Plan México que supuestamente es para reforzar la producción de este país. ¿Cómo ve al respecto? Bueno, en ese sentido es muy importante porque hablemos de otro rubro del bienestar social, que es el empleo. Exacto. El empleo en ese sentido, bueno, a diferencia, digamos, de la salud y de la educación, donde el sector público actúa como autoridad, pero también como el gran proveedor de bienes y servicios. En el caso del empleo, estamos entrando a una materia donde nuestra condición de economía mixta nos obliga a pensar, sí, en el sector público, tanto como creador de condiciones como empleador, pero también en el sector privado nacional y el sector privado internacional o globalizado, y obviamente las pequeñas iniciativas locales de empleo. En ese sentido, digamos, también tenemos un muy fuerte contraste en cuál es la lógica del empleo del gobierno federal o de los gobiernos, digamos, estatales o municipales, en el occidente de México o en otras partes. Y es ahí donde estamos en esta situación porque lo que usted menciona es muy importante. Una de las grandes discusiones en fiscalización es ¿cuál es el horizonte temporal de las políticas? ¿Son de corto plazo o son de largo plazo? Así es. Porque este paliativo que tú mencionabas es muy importante. Había que mejorar las condiciones de vida de la población, pero siempre es una discusión fines medios. Para yo obtener ese fin, ¿qué debo hacer? Debo utilizar, sí, el recurso fiscal ya no en construir edificios ni en tener estructuras, sino en dar becas, en dar apoyos. Claro. Pero hemos descubierto una cosa que se volvió, digamos, complicada porque ya dejamos de crear instituciones, de construir estructuras burocráticas y damos apoyos. Pero resulta que la propia población tiene un enorme reto para poderse hacer beneficiaria de esos apoyos. Claro. ¿Y qué resulta? Bueno, resulta que ahora se requiere mucho tiempo para estar en ello. Y hace pocos años el INEGI tuvo que modificar la encuesta hasta de empleo y ocupación para medir ahora una cosa que a todos nos tiene realmente pues pasmados y en algunos sentidos muy preocupados. El INEGI incluyó una pregunta después de darse cuenta de que había mucha gente que aunque no tenía empleo, no lo estaba buscando. Es decir, en la encuesta de ocupación dice por lo general, usted tiene, si usted no tiene empleo, está en busca de él y cuánto tiempo lleva, etcétera. Y empezaron a acumular respuestas donde la gente dice, no tengo empleo y no lo estoy buscando. Entonces el INEGI tuvo que incorporar preguntas para decir, ¿y por qué no está buscando el empleo? Exacto. Porque recibo un combinado de becas, apoyos y pensiones que, por un lado, me generan un ingreso mínimo, que es lo que permitió que esos 13 millones de personas salgan de la pobreza, pero también me genera una ocupación de 20, 25, 30 horas a la semana, que si yo tuviera un empleo ya no podría ir a cobrar la beca, ya no podría recibir la pensión, ya no podría, porque se ha vuelto también un ejercicio de interacción gobernante-gobernado, que implica una gran dedicación, y entonces ahí nos enfrentamos al dilema.
Entonces esas personas que reciben apoyos y que no están buscando empleo, ¿cuándo van a devolver vía fiscal, vía impuestos, al trabajo, al consumo, lo que sea, esta aportación que ahora la sociedad les dio? Porque no olvidemos que durante el sexenio del presidente López Obrador, Claro. gran parte del esfuerzo de bienestar implicó agotar todos los fondos públicos que existían, lo que llamaban los guardaditos, ¿no? Fideicomisos, Sí, fondos, claro. programas que se utilizaron, y ahora tenemos una gran masa de beneficiarios, una gran cantidad de esquemas de transferencia, pero que tienen que estar en la lógica circular del ciclo fiscal. Claro. De algún lado tiene que extraerse esa cantidad. Entonces, si cada vez hay menos empresas y cada vez hay menos empleados, pues cada vez va a haber menos fuente. Entonces, de momento no tenemos ese problema. Claro. Sí, usted mencionó que hemos recurrido a la deuda. Bueno, la deuda siempre es un instrumento de mediano plazo que se puede manejar. Es en el largo plazo donde tenemos que ver si está garantizado con el crecimiento de la población, con el envejecimiento de la población, si vamos a poder seguir pagando con la actual base fiscal todos esos apoyos. O requeriremos una reforma fiscal en caso de, para buscar tributar y que nos siga alcanzando en ese aspecto. Pero esa reforma fiscal será siempre un instrumento de mediano plazo, porque va a basarse sobre la cantidad de empresas y de riqueza, que hay mucha riqueza acumulada en este país, hay que decirlo, que se tiene que fiscalizar, que tiene que extraerse los recursos. Pero ¿qué va a pasar cuando sean tantos o más los que reciben apoyo que los que lo producen? Es un poco el mismo dilema que vivimos en el esquema de las pensiones. Así es. Las pensiones de los viejos de hoy las pagan los jóvenes de hoy. Así es. Los viejos que hoy cobran pensión, en realidad, no aportaron a su fondo, pagaban la pensión de los que entonces eran viejos cuando ellos trabajaban. Entonces necesitamos entrar a esta lógica circular. Y ahí la fiscalización, permíteme decirte, es muy importante, porque es la que nos dice cuál es el horizonte temporal, cuál es la sostenibilidad de ese esquema, y sobre todo, si tenemos los mecanismos de control y de gobernanza necesarios para que esto no tenga una lógica disruptiva, que no vayamos a llegar a un callejón sin salida donde ya no nos alcance. Doctor, entonces, ¿qué papel desempeña estos órganos de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación, como los órganos como las auditorías superiores de los estados, las contralorías o los órganos internos de control en el cumplimiento de objetivos para alcanzar el bienestar social? ¿Cuál es su funcionalidad entonces? ¿Cómo ellas ayudan a que logremos un bienestar social, que no se vayan a desviar los recursos a otras áreas? Porque pues si ya están de forma constitucional, pues tenemos que aplicarlos, ayudarlos a que se ejerzan conforme a la Constitución. Pues mira, eso que dices es realmente muy importante, porque la fiscalización no va a discutir nunca los fines del Estado, no va a discutir nunca los fines de la política social. Siempre va a discutir los medios, la forma en que se trabaja, la forma en que se ejecutan los lineamientos, los reglamentos, las reglas de operación, las normas oficiales. Es decir, dices tú, ¿cómo evitamos que se desvíen? Bueno, pues tenemos que estar muy ciertos de que hay reglas claras para identificar beneficiarios. Cuando decimos población objetivo, tenemos que tener muy claro a qué nos referimos. ¿Quién es el beneficiario? ¿Cuáles son sus características de edad, de condición social, de ubicación geográfica? Cuando eso se pierde, entonces sí se corre el riesgo. Y el papel de todas estas instancias fiscalizadoras, a las que yo me permitiría añadir también esta muy importante y muy valiosa estructura que tenemos, que es la Contraloría Social, los ciudadanos vigilando no solo al sector público, sino también a los otros ciudadanos, para que no haya abusos, para que, por ejemplo, es doloroso perder a un padre, a un abuelo. Sí, claro. Pero es legal y es obligado ir a decir para que ya no paguen la pensión. No es posible que tengamos situaciones donde una persona cobró durante 18 meses la pensión de quien ya estaba muerto, y que quizás limitó el derecho de otra persona a empezar a recibir esa pensión, y que quizás por cuestiones burocráticas no se había podido tramitar. Entonces la fiscalización lo primero que hace es entender el propósito. No juzga nunca los fines, sino solo discute los medios. Dice, bueno, nuestro propósito es dar alimentación. Bueno, ¿qué entienden por alimentación y cómo piensan producirlo? ¿Es un desayuno escolar? ¿Es una vitamina que se inyecta? ¿Es una despensa que se entrega? Y en ese sentido, la fiscalización lo que dice es, tú dime las reglas con las que vas a producir,
yo veré después cómo trabajaste y te diré si a tus reglas les hace falta mejorarse o si tu procedimiento es el que tuvo, pues, errores humanos, no aprovecharon las tecnologías de la información y la comunicación, o los ciudadanos no fueron lo transparentes, lo eficaces, lo puntuales que debían ser, y entonces distorsionamos este propósito que era tan bueno. Claro. La historia del Seguro Popular, después sustituido por el INSABI, ahora sustituido por el Bienestar, es una historia de esfuerzos en cómo entendemos las necesidades de salud y cómo las satisfacemos. Y es un juego de ajuste continuo, parece casi un juego de experimentación en un laboratorio. Qué bueno que tocó ese tema, doctor José Jesús dijo, bueno, primero el Seguro Popular, luego INSABI, luego Bienestar, y en esos modelos de experimentos, de formas tenemos que llegar a transformar a la salud universal. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, lo ha dicho totalmente, que se universalice. Pero ¿cómo sería esto? Bueno, Bienestar pues ya es un programa, pero si unimos todas las, por decimos, en el tema del bienestar social, la salud, y unimos el IMSS, el ISSSTE, también los salud estatales y todo, y que yo pues tenga que ir a cualquiera de los que yo quiera, porque realmente esa sería la salud universal, donde, bueno, yo estoy en principio desde mi CUR métrica, que yo puedo recurrir a cualquier fuente de la salud que me atiendan, llámese por urgencia o por atención de que estoy más cerca o me cambié. O de tercer nivel de y que la transferencia se dé automáticamente y no que tenga yo que estar viviendo esas situaciones de que me manden, no te puedo atender por esta situación. ¿Cómo ve el tema de la salud universal para el efecto del bienestar social? Yo en ese sentido creo que fue muy acertada la perspectiva del presidente López Obrador, sí, porque yo creo que él sí se dio cuenta que al final del día lo que estábamos haciendo eran juegos, guerras burocráticas entre esta población es mía, es tuya, yo lo cuido, yo no. Sí, imagínate. Y eso distorsionó mucho. La verdad es que en ese sentido tenemos muchas experiencias internacionales. El famosísimo Sistema Nacional de Salud británico, el National Health Service, donde la salud está pensada para el residente del Reino Unido. O sea, no se necesita ser ni siquiera ciudadano. Así es. Y es el residente de una villa costera o de la gran ciudad de Londres o alguien que está en los Highlands, en Escocia, produciendo, bebiendo whisky. Exacto. El servicio de salud es igual para universal. Todos y cubre todo. Cubre los dentistas, cubre el optometrista. Entonces yo creo que en ese sentido la visión del presidente fue muy acertada porque se trataba de quitarle barreras burocráticas y de más bien crear esa idea de un estándar universal básico, donde lo que se tiene es acceso a la salud y ya después el perfil de cada persona, de cada familia, pero también de cada región debe establecer. Yo en lo personal tuve una experiencia muy agradable auditando al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar, donde lógicamente en un esfuerzo bastante entusiasta trataron de superar todos los errores y todas las limitaciones del Seguro Popular, pero perdieron de vista las virtudes y las ventajas. Por eso es que haber llegado al IMSS Bienestar fue un acierto. ¿Por qué? Porque el IMSS ya no tenía que aprender, el IMSS ya lo sabe y solamente toma esta población. La verdad es que es un reto enorme, es un reto gigantesco, sobre todo porque tenemos por el lado de los ingresos el problema que la salud es tanto contributiva como no contributiva. Es decir, hay quien paga por ello, o sea, los que cotizan el Seguro Social pagan por sus servicios de salud, pero la población abierta, los hospitales públicos, nuestros orgullosos hospitales universitarios aquí en Jalisco, pues requieren de financiamiento que no es contributivo, es decir, se le da un dinero para operar. Y en ese sentido también se vuelve muy importante entender que el derecho a la salud declarado jurídicamente, filosóficamente está muy bien, pero el problema es que no todos tenemos las mismas enfermedades, ni por el sexo que tenemos, ni por la edad que tenemos, ni por la historia de vida. Claro. En Guanajuato sabemos que el problema de la industria zapatera que por años contaminó los mantos freáticos de León, pues hace que la incidencia de cáncer sea infinitamente mayor a lo que es en Jalisco. Claro. Pero en Jalisco tenemos otro perfil de enfermedad. Entonces, en ese sentido, y aquí la fiscalización superior también es muy importante, dice, decreten la salud universal, pero tengan mucho cuidado en la forma, porque la vieja fórmula de los profesores de gestión pública de café para todos ya no aplica. No a todos nos gusta el café ni todos lo tomamos de la misma manera. Entonces, la salud igual.
Exacto. Entonces, sí se vale tomar casos de éxito como nuestros hospitales civiles, Sí, claro. pero también es necesario, y para eso sirve la fiscalización, hay que reconocer los errores cuando se tienen Ujú, y corregirlos. claro. En auditoría no se vale que la ropa sucia se lave en casa, no. Ujú. Y sobre todo en materia de combate a la corrupción, si hubo un error en un punto de atención, que lo sepan los demás puntos de atención Para que para se que no les evite. pase. Exactamente. Doctor, ¿en qué medida entonces la rendición de cuentas y la fiscalización están vinculadas en el desarrollo sostenible al cumplimiento del bienestar social? ¿Qué factores juegan la cuenta pública, la fiscalización? Porque yo veo que ahorita, para todos que estén escuchando, acaban de entregar en octubre el segundo informe del 2024 y luego el tercer informe en febrero, y luego se exonera o se rechaza en caso de una cuenta ya hasta octubre 2026, 2 años después, casi la cuenta pública de un ente, en este caso el gobierno federal, pero así están en todos los entidades federativas en esas observaciones, y siempre se fiscaliza, se audita el pasado cuando realmente no vamos al día. Lo que decía la propia secretaria de la Función Pública hoy, Anticorrupción. Anticorrupción y Buen Gobierno, Así es. automáticamente Raquel Buenrostro decía que pues que la fiscalización no le daba los argumentos actuales y que había todavía eh, eh, observaciones o cargos sin fiscalizar, sin exonerarse, hasta 9, 10 años que le diga la auditoría, bueno, pues ya la dejo ya concluida, con cargo o sin cargo, pero automáticamente ya evidenciada. Entonces, en este factor, ¿en qué medida la rendición de cuentas y la fiscalización están haciendo una función de atención a un desarrollo sostenible para que puedan trabajar y cerrar casos, para que también, pues esos son gastos a futuro y eso le cuesta al gobierno? ¿Qué podríamos hacer ahí al respecto? Pues esta discusión también me parece central porque, a final de cuentas, la rendición de cuentas es un mecanismo a favor de los ciudadanos. Claro. Entonces, como tal, la rendición de cuentas es importante por el solo hecho de que tiene que ocurrir siempre. Uh-huh. La fiscalización superior, como el control interno, pero también como la ética pública, Uh-huh. son concurrentes y son contribuyentes de esta rendición de cuentas. Pero los primeros interesados en la rendición de cuentas debemos ser los ciudadanos. Ahora, Claro. ¿cómo se sustancia esta rendición de cuentas? Aquí tenemos que retomar el argumento de cuál es el horizonte temporal. Uh-huh. Yo encuentro que es polémico, pero yo siempre he manifestado, y muchos de mis colegas coinciden conmigo, en la idea de que la fiscalización superior es sobre todo el mecanismo de aprendizaje y de asentamiento en el mediano plazo de las buenas prácticas de gobierno. Okay. Yo entiendo la preocupación de la maestra Buenrostro, yo comparto muchas de sus ideas de que es que se nos van los procedimientos alargando y no terminamos de resolver, sí, pero la fiscalización superior Uh-huh. está concebida como un ejercicio ex post porque está asumiendo la idea de que debe trabajar sobre procesos concluidos, no sobre Claro. procesos en curso, porque si no, entonces no tenemos la visión completa. Es decir, es como si fiscalizáramos al pastelero en cada etapa del pastel y nunca vemos el pastel terminado. Entonces la fiscalización parte de la idea de que hiciste el pastel, quiero ver cómo lo hiciste, si lograste el resultado, y voy a revisar todas tus operaciones, pero en el entendido de que tú tienes que entregarme un pastel. Uh-huh. El control interno, la función de la ahora el proceso, ¿sí? Eso le toca al control interno. De hecho, la fiscalización superior en otros contextos se conoce como el control externo. Claro. El control interno, ese es el que es detectivo y preventivo. Es el que debe ir viendo que las cosas no se desvíen. Claro. Mientras que el control externo, es decir, la fiscalización superior, somos el control correctivo. Es decir, estamos centrados en la idea de ver, insisto yo, en el mediano plazo, cómo trabajan las dependencias. Y hay un argumento histórico muy simple. ¿Desde hace cuánto ofrecemos educación pública? Pues por lo menos desde el prócer Vasconcelos, ¿no? Uh-huh. ¿Siempre vamos a ofrecer educación pública? Sí, es probable que en los siguientes 500 años sigamos ofreciendo educación pública. La fiscalización superior está para discutir
si lo que la educación pública debe ser ahora es lo que las dependencias educativas están haciendo con la capacidad de observar. Luego, el control interno debe garantizar que los procesos que se están establecidos se ejecuten como se dijeron que se iban a ejecutar. Okay. Tiene Raquel Buenrostro razón cuando dice, es que las solventaciones de la auditoría se pueden llevar 9 o 10 años. En eso tiene toda la razón, porque en realidad no deberían quedar tan abiertos. Pero ahí la responsabilidad no es de la fiscalización superior, sino yo te observé, y lo importante no es que me digas que, no es que yo te diga que lo solventaste, lo importante es que tú te asegures que mi observación derivó en que ya no se cometan errores, en que ya no se incurren omisiones y sobre todo que mejoraste tu proceso, la calidad de tu proceso. Porque se está midiendo y se está mejorando. Ampliaste tu resultado y tu impacto es el que esperas. Entonces la fiscalización superior, al final de cuentas, es un testigo mudo del avance de las instituciones en el que siempre aporta observaciones, pero la fiscalización no es responsable de los gestores públicos. Okay. El control interno sí. Okay. Qué interesante argumentos, doctor José Jesús Sosa. Yo le quiero preguntar, ¿necesariamente ocupamos una reforma urgente, innovadora, institucional, que pueda fortalecer la fiscalización como instrumento para alcanzar mayor bienestar social en México? Yo no. ¿Sí ocupamos reformas? Sí ocupamos una reforma. Yo no digo que es ni drástica ni radical, sino yo me atrevería a decir que es una reforma incremental. Y ahí me permito tomar la vieja frase del maestro por todos queridos Norberto Bobbio, que publicó un ensayo maravilloso en los años 80 que decía, ¿por qué soy reformista y no revolucionario? Okay. Yo creo que no hay que cambiar las cosas de tajo, pero sí necesitamos reformas graduales. Además, afortunadamente vivimos en una época en la que tenemos muchísimas posibilidades técnicas y tecnológicas, muchísimas posibilidades procedimentales para mejorar nuestros procesos, las tecnologías de la información y la comunicación, pero no solo eso. Las nuevas profesiones, tenemos ingenieros en logística, tenemos ingenieros en manufactura avanzada, tenemos expertos en datos abiertos, en inteligencia artificial, es decir, en Big Data. Sí, claro. Y eso es hacia donde la fiscalización superior tiene que ir. Porque yo sí te lo digo muy abiertamente. Hoy en día, la fiscalización superior federal en México ha logrado un desarrollo tecnológico impresionante. Tenemos auditorías Colmena, tenemos el buzón digital que permite que en tiempo real los auditores que están en La Paz, Baja California, hablen con los auditores en la Ciudad de México o en Yucatán y puedan intercambiar información, pueden estar viendo sus procesos en tiempo real y eso se ha vuelto maravilloso. A la fiscalización federal ahora le falta sensibilidad en términos de asegurar que su proceso no es técnicamente perfecto, sino que contribuye efectivamente a la gobernanza. Claro. Porque no basta hacer 1,200 observaciones por 5,000 millones de pesos. Hace falta hacer observaciones que esos 5,000 millones de pesos se reviertan en un mejor gasto, porque el funcionario público está mejor capacitado, porque el ciudadano entiende mejor sus derechos y porque el proceso ocurre correctamente. Claro. Eso en el ámbito federal. Ahora en Jalisco la verdad es que tenemos una situación que yo sí me atrevo a llamar un tanto lamentable. Nuestra Auditoría Superior del Estado de Jalisco, una de las auditorías más potentes, quizás con un capital humano más valioso que lo que hay en muchos otros lugares. Claro. Tenemos una trayectoria de por lo menos 23 años de fiscalización superior en Jalisco. Hay auditores muy sólidos, sin embargo nuestra Auditoría Superior está negada a la apertura, a la innovación y en muchos sentidos a la rendición de cuentas. Porque si yo voy a muchos estados de México y yo voy a la Auditoría Federal y quiero saber cuántas auditorías se le han hecho a tal municipio, de qué tipo de auditorías, cuántos montos se le observaron, cuántas recomendaciones emitieron. Y se ve opaca la de acá, al lado de ahí. Con un teclazo lo tengo y puedo saber el nivel. Sí, transparencia. En Jalisco, usted quiere saber cuántas auditorías se le han hecho. Usted tiene que ir carpeta por carpeta bajando el informe. Sí, no está integral. Usted quiere saber las observaciones, tiene que leer el informe, claro. bajarlas. Y si usted quiere saber el grado en que han sido tenidas las observaciones, ya no lo puede saber. Pero qué bueno que tocó ese tema, doctor José Jesús Sosa, porque yo estaba viendo ahora que el Premio Nobel de Economía, cuando habla de la
destrucción creativa, que habla de los sistemas obsoletos, de los sistemas informáticos que están en la obsolescencia, que no funcionan, que no son integrales y que realmente qué porcentaje del presupuesto se le tiene que destinar a esos rubros de tecnología que ayuden precisamente a integrar esa información, porque quizás estos programas de auditoría que tenga el Estado de Jalisco o algunos otros están sufriendo precisamente de esta destrucción creativa porque tendrían que innovar, pero sobre todo invertir en infraestructura tecnológica. Hablamos del presupuesto y, como dice, no sé si analizar mejor el esquema tradicional que invertirle, pero yo voy por la tecnología hasta con la IA, porque la IA, yo les decía, bueno, si tú quieres ver cuánto debe un contribuyente en todo, desde el SAT, el Estado y el municipio, bajo los términos de convenios, pues entonces yo digo, Juanito Pérez debe ya 100,000 pesos en todas los contribuciones que tiene. Entonces le está costando al gobierno digitalizarse, cuando realmente hay iniciativa privada. Pues ahí está, grandes plataformas que ustedes las conocen, como el Uber, como Airbnb, y podemos ir marcando Didi y todas, que incluso han superado este tipo de big data, de información, y que le han invertido mucho a sus temas tecnológicos, y que yo creo que ese es un eslabón que debemos de atender y que la fiscalización también lo prevea en su rubro, es decir, tenemos que innovarnos, pero también tenemos que poner un techo presupuestal a esas tecnologías, porque si no, entonces nos vamos a ir quedando rezagados y cuando queramos empatar este programa de bienestar social, lo dijo muy bien, cuando alguien ya murió y sigue cobrando y todos esos empates están fallando porque no tenemos tecnología actualizada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Doctor, yo me voy a permitir, en el ámbito del debate, en el ánimo del debate, disentir un poco con usted. A ver. Porque tenemos un Estado que sí está abierto a la tecnología, sí, con una fiscalización superior del siglo XIX. A mí me parece muy lamentable, porque usted mencionó el premio Nobel. Sí. Pero a mí permítame mencionarle al Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. Estamos muy orgullosos porque acaban de entregarle el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología a un académico de CUSEA en la UDG, que ya demostró que los funcionarios públicos sí utilizan la inteligencia artificial y sí han intentado mejorar los procesos. Incluso estamos muy orgullosos porque hemos logrado mecanismos gracias a las tecnologías para combatir la corrupción y la discrecionalidad. Excelente. Hoy usted va y se estaciona en una zona de franja amarilla y le ponen su multa. Sí. Nunca vio a la gente de vialidad, la gente de vialidad le deja ahí su multa. Sí. Pero es maravilloso porque usted ve la multa y tiene un código, un QR, donde además la discrecionalidad del funcionario público se desapareció. No hay ningún funcionario que le diga que usted tiene derecho a un descuento del 70% por pagar en en las primeras 48 horas. Okay. Eso es un avance extraordinario porque no tiene uno que irse a formar a vialidad, no tiene uno que estar extorsionado por el trapero, por el de la ventanilla, por si está comiéndose su lonche en la mañana, no. O sea, yo lo que quiero decir es que tenemos un Estado con enormes innovaciones, con procesos donde de verdad, y les digo, nuestro profesor de CUSEA, del que todos estamos muy orgullosos, obtuvo el premio estatal porque vio cómo los servidores públicos planean, adoptan decisiones y diseñan sistemas basados en la inteligencia artificial, pero también nuestro profesor ha estudiado y ha demostrado algunas de las limitaciones de sus esfuerzos. Lo que es muy lamentable es que tenemos una fiscalización del siglo XIX frente a un entorno donde en Jalisco no cuadra. Sí, en Jalisco es muy fácil pagar el predial, en Jalisco es muy fácil pagar la multa, en Jalisco es muy fácil registrarse. Tenemos la discusión de si las tarjetas, que qué pasaba cuando ponemos una moneda de 10 pesos en el autobús y costaba 9.50. ¿Qué pasó con el fideicomiso? La Contraloría combatió o no combatió esa opacidad, funcionó el fideicomiso. Bueno, tenemos un Estado con estas ideas y tienes razón, los presupuestos se tienen que destinar, pero casi todo es capital humano. Exacto. Porque tenemos, como bien mencionabas, es el recurso más valioso. Amazon, a las plataformas que quieran, pero también tenemos esfuerzos locales que cada día nos permiten.
el país, el estado y la ciudad hicieron un esfuerzo muy notable durante la pandemia. Y el rendimiento escolar de los jaliscienses no decayó tanto como el rendimiento escolar nacional. A lo mejor es porque tenemos más internet, porque teníamos más tabletas, o porque nuestros niños estaban mejor inducidos y nuestro sistema educativo tuvo una mayor resiliencia y una mayor capacidad para adaptarse. Eso es algo que es importante. Y la fiscalización superior, que tiene una beta que es demostrar aciertos, y documentar buenas prácticas, no lo hacemos porque seguimos con una fiscalización del siglo XIX. Entonces yo sí creo que es muy importante que reconozcamos esto, porque lo que tú dices, esta revolución digital ya está ocurriendo, ocurre en nuestras empresas, sí, claro, ocurre en la transmisión de este programa. Sí, claro. Y la fiscalización superior, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué siguen pensando que son los funcionarios de estos nobiliarios del siglo XIX y no el servidor público que opera en red, que es un coach, que es un facilitador de los procesos sociales? Doctor, estaba yo revisando en los análisis de organismos internacionales de órganos de fiscalización que en el caso de Estados Unidos por cada dólar recuperan $90 y nosotros por cada peso recuperamos 9 pesos. No sé, vuelvo a hacer hincapié en el tema de si realmente es porque no se cierran los procesos, si no se manda a la fiscalía o en sus tiempos y formas para poder, pues cobrar realmente a las personas quien haga que la pague, si llegó y tomó dinero que no es de él, que es del gobierno, de la sociedad. ¿Y por qué no hacer efectivo rápido esos trámites cuando ya realmente llegan y dicen, no, pues es que ya caducaron ante Hacienda estos créditos fiscales y pues ya nada más paga lo que te corresponde? Yo creo que ahí es donde yo hablaba sobre esta reforma, porque entonces, ¿por qué en Estados Unidos se recauda más por el tema de fiscalización? Bueno, se recupera, lo que quiero entender, y en México todavía estamos un poquito más atrasados en esa etapa. Mira, yo creo que es un tema muy sensible y muy delicado, porque en realidad su punto de partida es qué modelo o qué tradición jurídica tenemos. Exacto. Estás hablando tú en realidad de la prescripción de las faltas, de la prescripción de los delitos, ¿no? Y sí, en ese sentido, como país, como sistema público, sí mostramos un rezago que, insisto, parte de nuestra tradición jurídica donde los plazos y las formas se tienen que cumplir. Si no tenemos la ventaja de los países sajones, del contexto sajón, donde pues la tradición es la que marca la forma en que deben ocurrir las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos, yo sí comparto contigo la enorme preocupación de la prescripción, ¿no? Pero otra de las diferencias importantes entre los sistemas sajones y el nuestro, digamos el de tradición centroeuropea, el heredado del o los nórdicos, o por ejemplo el nuestro, que es el derecho administrativo español más rancio, más antiguo, digamos, la administración pública en México estuvo dominada hasta los años 70 por el derecho administrativo, y no por la economía, no por la sociología, y obviamente no por las ciencias administrativas. Pero bueno, el tema de la prescripción es muy importante, pero ahí también tenemos un sesgo en el que, otra vez, yo me atrevo un poco a disentir del consenso, porque siempre se piensa que lo punitivo es lo importante. Hablamos de combate a la corrupción y decimos, es que hay que castigar, penas justas, que devuelvan el dinero, que hagan todo. Yo tuve una experiencia personal donde hicimos una auditoría muy ambiciosa y donde detectamos que un funcionario, por imprudencia, ponía en sus redes sociales que todos los fines de semana enfrentaba el dilema cuando se bajaba de su auto Ferrari y no sabía si subir a su departamento en la Marina o irse a su yate. Un escándalo corrió por todas las redes, el funcionario devolvió $14 millones, pisó la cárcel, pero la persona que lo sustituyó en el puesto encontró exactamente las mismas condiciones que a quien se sorprendió. ¿Qué le dijo su jefe? No subas fotos. Lo punitivo es importante en la medida en que muestra un acto de justicia. Claro. Pero no es lo que la sociedad necesitamos. La experiencia sajona, ¿cuál es? A veces criticamos a la sociedad americana que todo se resuelve en tribunales y todo es dinero. Te maté un hijo, te doy dinero. Te rompí tu casa, te doy dinero. Sí, es muy materialista el sistema gringo. Pero la única ventaja que tiene ese sistema materialista y monetarizado
es que genera una cláusula de aprendizaje inmediato. Okay. Si tú cometes una falta, tu patrimonio y el de tu familia, tu bienestar, van a quedar en entredicho. Piensa 2 veces si quieres hacer esa falta. Entonces, Claro. aunque es algo de repente muy pragmático, algo que nos parece desvalorizado, deshumanizado, ¿cómo voy a valorar la muerte de un hijo en dinero? Pues no. No tiene sentido. El hijo es irreparable. Pero, digamos, lo que yo te quiero decir es que nuestra tradición ha centrado todo en lo punitivo y no en lo preventivo ni en lo correctivo. Nosotros cuando hicimos esa auditoría, lo primero que dijimos es, a mí me da igual que devuelva los 14 millones de dólares y que pise la cárcel. Hay que reestructurar esa gerencia de compras y hay que evitar que los estímulos, las ventajas, la oportunidad y el beneficio que quien está en ese puesto lo pueda seguir teniendo. O sea, que no tenga la capacidad de enriquecerse impunemente. Porque si no lo hubiéramos sorprendido, si él no hubiera puesto en sus redes sociales que tenía un Ferrari, un yate, no nos hubiéramos entrado. Entonces, yo en ese sentido creo que sí es muy importante lo que dices, pero el problema es que en México tenemos el cálculo de la impunidad. 10 de cada 100 delitos se denuncia. De esos 10, solo 3 o 4 alcanzan sentencia y de esos 3 o 4, solo 1 alcanza sentencia penal porque los otros los absolven. Es decir, aquí tenemos el caso de Enrique Alfaro que se le denunció por el proyecto A Toda Máquina y alcanzó sentencia y la sentencia fue absolutoria. Es importante, es necesario, pero eso es lo que queríamos. Exacto. No queríamos o sí queríamos una sentencia absolutoria, eso no es importante. Lo que queremos es que no vuelva a haber proyectos o asignaciones que nos parecen arbitrarias. Cuando yo te decía, ya no es ningún funcionario el que te perdona el 70% de la multa, y tú aprovechas la oportunidad porque dices, ya aprendí mi lección, no me vuelvo a estacionar en zona prohibida, fui imprudente, tenía flojera, etcétera. Voy a volver, ahora tengo un mayor estímulo para respetar las normas viales, porque en lugar de que la multa me costara 2,000 pesos, solo me costó 300. Entonces ya aprendí mi lección, que ese es el propósito de la autoridad. Entonces, sí necesitamos más sentencias y combatir la impunidad, pero necesitamos sobre todo detectar, prevenir y corregir las omisiones dolosas o no dolosas, las fallas dolosas o no dolosas y los desvíos, los abusos. Claro. Eso es lo que necesitamos y la Fiscalización Superior es para eso. Porque eso es parte de cuidar tu bienestar social. En la parte del bienestar social viene a ver, lo acaba de decir atinadamente en su análisis y dice, yo me estoy desgastando por pagar una multa que no tenía que haber pagado. Estoy gastando esto. Cuando usted ya fue previsor y fue gastando conforme a sus ingresos lo que tenía, y salen los gastos varios, esos gastos varios a los cuales ni siquiera los había contemplado, y esos son parte de o me endeudo o qué hago, porque yo ya tengo previsto un presupuesto, llámese personal, familiar o incluso en el tema de las empresas o el gobierno, traen su presupuesto igual que nosotros día a día, y dices, híjole, es que estas cosas se me salen del cajón, y eso también daña mi bienestar social si hablamos desde esa fuente. Y yo creo que ya aquí los técnicos nos están marcando los tiempos, pero está muy interesante esta charla. Yo quiero comentar bajo sus análisis, entonces, este bienestar social en la economía mexicana, ¿cómo lo podemos ir mejorando día a día hasta que transformemos una cultura? Porque también es una cultura del mundo vivendis para transformarnos. Entonces, usted bajo su experiencia, doctor, ¿cómo este bienestar social en la economía mexicana puede ayudar a que salgamos desde el ámbito de pobreza o clase media o clase alta que sigan existiendo en esos análisis? ¿Alguna receta que usted conozca? Mira, yo creo que es muy importante que los especialistas como tú que se dedican a entender y a estudiar el bienestar social, los leamos, los escuchemos, los sigamos, porque a final de cuentas, no podemos decir que es una expresión bienestar. Exacto. Y el bienestar está basado además en una definición de derechos básicos, donde todos tenemos derecho a estar bien. Pero no quiere decir que todos tenemos derecho o que todos tendríamos que recibir lo mismo. Exacto. La sociedad es distinta en orientaciones ideológicas, en gustos, en preferencias. Yo creo que es muy importante que pensemos en el bienestar como la oportunidad de que todos contribuyamos a que como comunidad vivamos bien y sobre todo a respetar los derechos de los demás. Porque sí, pagar una multa mejor me daña a mí, pero cuando se roban un bote de basura, cuando dañan una
un área deportiva Ujú. y ya no pueden jugar los Y que niños, es ya no pueden pública, entrar, donde que es el bienestar de todos, o sea, Ujú. es un bien público que está a disposición de todos. Entonces, yo creo que, digamos, el trabajo de ustedes, los analistas del bienestar, es muy importante porque nos tienen que decir cuál es la meta y, digamos, cuál es la aspiración que como sociedad deberíamos tener, que estas son nuestras características. Cuando cualquiera viaja al mundo desarrollado, nos gustan sus ciudades, nos gustan sus vialidades, nos impresiona su tren Ujú. bala, la limpieza de los hospitales, todo, ¿no? Claro, Y claro. cuando venimos a nuestro país, ¿qué pasa? Bueno, uno cruza la frontera con Estados Unidos y deja de tirar la basura en la calle. Uno cruza por Se las adapta esquinas. al 100% en Exacto. todo. Entonces, el bienestar es esta conciencia que ustedes, los analistas, el papel de ustedes es muy importante porque nos tienen que dar cuenta de eso. ¿Qué papel tenemos? Bueno, es porque empecemos a darnos cuenta de que las reglas nos conviene y nos beneficia respetarlas. Ujú. Y que aquellos comportamientos donde las reglas a lo mejor no ajustan, o aquellos comportamientos donde las reglas incluso pueden ser contrarias a ciertos patrones Ujú. culturales, pues para eso están las reflexiones académicas, pero también la fiscalización superior y también cualquier otra postura que te diga, tenemos que mejorar en estos términos y siempre podemos aprender, porque el bienestar siempre es una situación que requiere ajustes. Cuando no sabíamos leer y escribir, pues solo necesitábamos que nos enseñaran a leer y escribir. Después de que nos enseñan a leer y escribir, ya no nos basta que nos enseñaron, ahora queremos libros, y luego bibliotecas, Sí. y luego internet. Queremos más y La queremos política más. educativa Vasconcelos eran los Hasta libros de mejor, los clásicos. mejorar la calidad de vida. Muy ¿Qué bien. aula puede estar hoy sin internet? Dicen, no, pues es la escuela del siglo XIX, ¿no? La Así escuela del siglo XX es con internet y con tabletas. Exacto, exacto. Solo así, entonces es muy importante. Hoy, doctor, me decía una alumna, ¿sí? Yo estaba en la clase en la Universidad de Guadalajara. Me dice, maestro, ¿usted cómo se siente hoy en la actualidad? Porque me imagino que empezó la tecnología lenta, pero hoy que tienen todo esto, la IA, ChatGPT y todas, dice, ¿cómo se siente usted interactuando? ¿Y cómo era antes? Ellos, los jóvenes de hoy, quieren saber cómo éramos antes y cómo somos ahora y cómo nos estamos adaptando en este bienestar social, porque tenemos que hablar en un bienestar social desde la infraestructura, y no es la infraestructura de piso, de infraestructura de la calle, sino de la infraestructura tecnológica, de la forma en que convivimos. Eso me decía la chica. Digo, yo me siento bien integrado porque aparte estudié sistemas computacionales, eso me ayudó mucho a fortalecer estos caminos, y desde estos sistemas informáticos, pues a mí me tocó hacer una reingeniería de sistemas informáticos en el año 2000, que usted se dio cuenta mucho que el código binario de 00, pues que se iban a atrofiar las computadoras. Justo. Y en ese momento nos decían, pues hay que agarrar tecnólogos financieros que nos transformen las programas, esos programas que hoy día pues ya no operan totalmente porque se volvieron obsoletos. También quiero, cambiando tantito el tema, decirles que el doctor José Jesús Sosa me regaló un libro que se llama La Presidencia Matrimonial 2006-2012, Testimonios de un Sexenio Fallido. ¿En qué relata rápido en un minuto este libro? Porque me lo voy a aventar, lo quiero leer, sobre esa presidencia matrimonial, doctor José. Muchas gracias, es muy generoso de tu parte. Simplemente es un libro que compila las columnas que publiqué durante el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio al que yo me atrevo a llamar la presidencia matrimonial, porque quien gobernaba era el matrimonio. Okay. Y entonces yo doy los testimonios de un sexenio que a mí me pareció fallido en muchas cosas. Exacto. Entonces, la idea es que con esta obra puedan conocer, digamos, estampas o fotografías, momentos de ese sexenio, en el que, por ejemplo, pues fue cuando el país empezó a caer terriblemente en el índice de percepción de la corrupción. Es también cuando empezamos con esta guerra contra el crimen organizado. Y entonces, por eso es que hicimos una pequeña ilustración donde vemos cómo la presidencia es una presidencia compartida, ¿no? Exactamente, y ahí se aprecia totalmente Margarita Zavala casi tireteando a Felipe Calderón, efectivamente. Doctor, pues yo sé que estamos muy a gusto charlando, pero también en estos 3 minutos, bueno, ya hablamos mucho del bienestar social, de la economía mexicana, dónde vamos y cómo salir de la pobreza y cómo aplicar desde la rendición de cuentas y la fiscalización, cómo salir avantes de ella, que precisamente es parte de mi tesis doctoral sobre el bienestar social en la economía mexicana. Y escuchen este programa porque realmente
es un programa especial enfocado a cómo cuidar estos dineros que alcancen para todos en todos los esplendores, como dijo el doctor José Jesús. Imagínate, tú te dices, yo no tenía más que este dinero y tuve que pagar una multa por haber dejado mi vehículo, no lo tenía considerado. Imagínate dentro de la cancha que llegó alguien y se impactó en la cancha o viceversa, llegó alguien y la destruyó y pues ahí está y ahora ya no juegan. Entonces ese aspecto afectó a un entorno completo, no nomás a una persona. Entonces cuidemos para que tengamos bienestar social y mejoremos nuestra calidad, pero también nuestra percepción salarial, tener precisamente incrementos salariales conforme a la productividad, precisamente. Y pues yo quisiera en este minuto, 2 minutos, para todos los que nos siguen en las redes de Dialoga y en toda la zona centro-occidente, que estoy viendo un folleto que nos trajo quién es Pepe Sosa y por qué tendría que ser nombrado auditor superior de Jalisco para el periodo 2026-2033. Platíquenos al respecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad estoy trabajando muy intensamente por concretar una máxima, que es que pasemos de la fiscalización que tenemos a la fiscalización que necesitamos. Jalisco es un estado complejo, diverso, es un actor de la globalización que requiere de una auditoría superior en su estado, que vaya a la moda, al ritmo de nuestro cambio tecnológico, de nuestras preocupaciones sociales, de la calidad de nuestras universidades, de la calidad de nuestra Feria Internacional del Libro, de la calidad de nuestra industria exportadora. Entonces yo estoy participando por proponer una fiscalización superior que sea proactiva, que sea preventiva y que sobre todo aproveche las tecnologías de la información y la comunicación, porque, insisto, estamos perdiendo la oportunidad de identificar las áreas de mejora y obviamente también de aplicar los castigos que haya que aplicar, pero en ese sentido, el juego político también tiene su margen y es muy legítimo. La auditoría es una función técnica que tiene que cumplir su labor y a las instancias políticas les corresponde cumplir la propia, ¿verdad? Y esa es un poco mi propuesta, pasar de la fiscalización que tenemos a la fiscalización que necesitamos. Muchas gracias. Excelente. Buen análisis. Y yo creo que esta convocatoria está por abrirse y seguramente se van a registrar muchos y muchas porque pues aspiran a llevar buenos controles. Pero qué bueno, ojalá lo apliquen también a la parte, como lo menciona el doctor José Jesús, en el tema del bienestar, a los programas sociales que son muy delicados y que merecemos tener calidad de vida, pero sobre todo también supervisar atinadamente cada uno de esos pesos que se brindan a esa ciudadanía, porque quizás no me merece o no le merece a alguien tener ese remuneración y que de verdad lo necesite quien lo tenga que necesitar. El espacio, el dinerito que se ocupe sea realmente bien remunerado a la persona que realmente lo esté demandando. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y realmente es un orgullo tener a uno de los prospectos a ser el auditor superior y ojalá que logres hacerlo, doctor, y que estés en nuestro programa de la Fundación hablando también como auditor superior en caso de ser el avante y el que logre ocupar ese escaño. Pues obvio, tienen que pasar por una serie de convocatorias, de procesos y de análisis y de exámenes y ojalá y te vaya bien porque realmente, doctor, tienes una gran experiencia. Felicidades. Muchas gracias, ¿no? Y yo también aplaudo mucho este programa y este esfuerzo porque necesitamos una comunicación siempre eficaz y siempre honesta. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias a usted por venir al programa.